La preocupación de Estados Unidos por el gobierno social comunista de España y sus alianzas con los gobiernos de Cuba y Venezuela, al adoptar una postura ante los derechos humanos en contra de lo que se espera de un aliado de la OTAN. Have not been particularly helpful, particularly in the Western Hemisphere. I'm sure that they would not like us acting the way they are acting towards us if it was in their sphere of the world. And so I get deeply concerned that Spain has taken views that are outside of the democracy and human rights provisions that we would want to see of a NATO ally. I'm deeply concerned when I see their actions as it relates to Cuba. And their, unwillingness to join us in our global declaration. I'm deeply concerned that the Spanish... La deriva totalitaria del gobierno social comunista de Sánchez en su cruzada contra la libertad de pensamiento, despenaliza los homenajes de terroristas vivos, y en cambio criminaliza cualquier opinión disidente de la postura oficialista sobre Franco. Plantean ustedes que se puede quitar el delito de enaltecimiento del terrorismo con el argumento principal de que ETA ya no existe. Pero al mismo tiempo se está tramitando aquí una proposición de ley que propone tipificar como delito el enaltecimiento del franquismo. O sea, se puede enaltecer a ETA porque ETA ya no existe, pero no se puede enaltecer a Franco porque... ¿Me he perdido algo, señores de Podemos? Oiga, ¿ustedes cuando salen de aquí del Congreso creen ver a Franco de reojo? Cuando ustedes ponen un círculo estos de Podemos, ¿ven a Franco entre el público? Es más, ahora que me dirijo a ustedes, ¿alguno escucha una voz que le dice «Podemita rojo» al lado o algo? Miren... Ustedes no necesitan una ley. Ustedes lo que necesitan, si les pasa todo esto, es un exorcismo. Muchas gracias. Exfiscal de la Audiencia Nacional considera intolerables las declaraciones de Pablo Iglesias al considerar que atentan contra la división de poderes. La Fiscalía tenía que interponerle querella por injurias. Es un poder, el ejecutivo de un vicepresidente del gobierno, en el que viene a hacer unas afirmaciones de unos jueces o magistrados, lo cual en un Estado de hecho es totalmente intolerable. Yo creo que, si me preguntan mi opinión, ¿qué se podía hacer? Yo hubiera deseado que la Fiscalía General del Estado hubiese presentado la correspondiente querella por un delito de injurias a los funcionarios de la justicia. Claro, sobre todo lo grave probablemente no es tanto que digan la justicia no es igual para todo, va a pensar la gente después de esta sentencia. Lo dice el vicepresidente segundo del gobierno. Lo grave es que este vicepresidente segundo del gobierno escriba estas cosas. Sensación de injusticia, o sea que la justicia no es justa, valga la redundancia, que en España mucha gente siente que corruptos muy poderosos quedan impunes, o sea, no les castiga la justicia, no se les condena gracias a sus privilegios, porque son personas privilegiadas, y sus contactos, mientras se condena a quien protesta por un desahucio vergonzoso. Ahí además se miente y se manipula, porque no es una protesta, insistimos, lo que los hechos probados señalan en la sentencia de Isa Serra, o contra Isa Serra, es que agredió a los policías en cuestión. Y esto lo dice un vicepresidente del gobierno. A ver, Antonio, el señor Iglesias demuestra aquí que tiene un pleno desconocimiento de lo que es la justicia en España, en un Estado democrático, y lo que son los jueces y magistrados y fiscales. Lógicamente no se puede permitir que diga que los jueces protegen a los corruptos, que protegen a aquellos que tienen poder. Es decir, es una ofensa importantísima, porque los jueces, como bien sabemos, están sujetos únicamente y exclusivamente a la ley. Les guste o no les guste, tienen que aplicar la ley. Y decir que aquí, porque
uno es poderoso, porque es la protección a los corruptos, es la mayor gravedad que puede existir en una manifestación, venga de donde venga, y si ya viene, como decía, de un vicepresidente del gobierno, es gravísimo. Yo creo que no se puede tolerar bajo ningún concepto, porque está poniendo en entredicho la independencia de los tribunales, diciendo que estos tribunales actúan por poderes, dando un favor a unos señores por su poder económico, financiero, político, y luego condenando a otras personas que son más vulnerables. Es realmente vergonzoso y muy grave. Yo creo que además aquí la división de poderes al venir de un vicepresidente del gobierno. En este vídeo veremos un resumen de la degradación de la democracia promovida en poco tiempo por el gobierno y la amenaza proferida por Iglesias a la oposición al más puro estilo sicario de la pasionaria, cuando pronunció en las Cortes del 36 que el líder de la oposición, Calvo Sotelo, había hablado por última vez. Fiscales investigados, el rey no viaja a Cataluña, el gobierno tramita el indulto a los independentistas condenados, Moncloa planea rebajar la pena por sedición, la vicepresidenta convierte en normales sus reuniones con Bildu. Con todos estos elementos, hoy el vicepresidente Pablo Iglesias se ha dirigido a la oposición y ha dicho esto. Ustedes han condenado su propio futuro a caminarlo con la ultraderecha. Se lo vuelvo a decir, no volverán a formar parte del Consejo de Ministros de este país. Como han escuchado, Pablo Iglesias no ha dicho que sea su opinión ni que sea su deseo. Lo que ha hecho el vicepresidente en el Parlamento ha sido comunicar a la oposición que nunca volverá al gobierno. Observemos cómo este catedrático de Vox desautoriza impecablemente la ley de memoria democrática. Bien, nosotros hemos planteado una enmienda de supresión porque esta propuesta, como en general todas las que van en la línea de la llamada memoria democrática, pues nos parece, para empezar, jurídicamente aberrante porque atenta contra el principio de no retroactividad de las normas restrictivas de derechos, reconocido en el artículo 9.3 de la Constitución y el 2.2 del Código Civil, y también en tratados internacionales suscritos por España. Pero es que además moralmente nos parece digna de suma crítica, digámoslo así, por no decir infame. Es decir, se trata en definitiva de desenterrar muertos, y desenterrar muertos no por piedad hacia los muertos, sino para arrojarlos a la cara del adversario. Esa es la finalidad de todas las llamadas leyes de memoria histórica. Se trata de demonizar a media España, se trata de anclar fuertemente en el subconsciente de los españoles la idea según la cual derecha equivale a represión, dictadura, e izquierda equivale a libertad y democracia, lo cual carece de cualquier fundamento histórico. En definitiva, la izquierda necesita reforzar su autoatribuida superioridad moral, una superioridad moral que le es perentoriamente necesaria en las circunstancias actuales para compensar su incompetencia gestora. Es decir, una vez más, la izquierda está a punto de dejar la economía española devastada y dejarnos con más de un 20% de parados, como ocurrió también en el año 96 y en el año 2011. Y esto tiene que ser compensado por medio de sobredosis de superioridad moral. Pero claro, lo que se hace para esto, para conseguir eso, se divide a los españoles en buenos y malos, se les enfrenta unos con otros, se demoniza a la media España conservadora, la media España que luchó en las filas de Franco en la Guerra Civil, la media España que vota actualmente a la derecha, que apoyó al régimen de Franco. En definitiva, dividir a los españoles en buenos y malos, enfrentarlos y, lo que es más grave, cancelar la admirable reconciliación y perdón recíproco que se había alcanzado en la transición, resucitando un odio cainita que nos trajo muchos problemas en el siglo XX. Bien, aquí se habla de la retirada de honores y reconocimientos públicos. Dudo que haya todavía personajes del franquismo con reconocimientos públicos. En todo caso, ¿por qué no se aplica a todos? ¿Por qué no se aplica a las personalidades de la izquierda que en los años 30 también cometieron muy graves crímenes contra los derechos humanos? ¿Por qué debe tener una estatua en el nuevo ministerio Indalecio Prieto? Indalecio Prieto reconoció en sus propias memorias publicadas en México y pidió perdón por su implicación en el golpe de Estado de la izquierda en octubre de 1934,
contra el gobierno de derecha salido de elecciones limpias celebradas en noviembre de 1933. Fue el momento en que descarriló la experiencia democrática de la Segunda República. La izquierda rompió la regla de oro de toda democracia. En una democracia hablan las urnas, no las balas. La izquierda intentó rectificar el resultado de las urnas, impugnar el resultado de las urnas con las balas. La llamada Revolución de Asturias en realidad fue una rebelión armada en toda España. Hubo muertos en 26 provincias, lo que pasa es que fue reprimida por el gobierno, y Prieto tuvo una participación personal en ello. Él recepcionó un alijo de armas traído por el buque Turquesa en la playa de San Esteban de Pravia en septiembre de 1934. ¿O por qué debe tener honores públicos y nombres de calle Santiago Carrillo, señalado por tantos historiadores como responsable principal de las sacas y los fusilamientos masivos de Paracuellos del Jarama y otras localidades madrileñas en noviembre del 36? ¿O por qué debe tener honores públicos Lluís Companys? Lluís Companys, como presidente de la Generalidad, firmó el 26 de julio de 36 el decreto que instituía el Comité de Milicias Antifascistas de Cataluña. Estas milicias antifascistas practicaron una represión brutal contra todo tipo de personas, por ser católicas, por ir a misa, por ser conservadoras. Se han estimado en 8.129 las víctimas. Companys creó campos de concentración como el de Omells Nagaya y permitió la creación de checas como la checa barcelonesa de San Elías, a la cual fue conducida el 8 de septiembre de 1936 Sora Polonia Lizárraga, que era la superiora de las Carmelitas de Vic. Señor Contreras, debe concluir. Bien, allí se le dio el tratamiento habitual en ese tipo de centros, a saber, fue aserrada viva y sus trozos entregados a los cerdos para que los devorasen. No creemos que este tipo de personajes merezcan tampoco honores públicos y no aceptamos esa asimetría, esta ley del embudo en materia de memoria histórica. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Entre los muchos aspectos chocantes de la PNL que se nos somete a consideración, había una cita torticeramente truncada, una alusión a la resolución del Parlamento Europeo de septiembre de 2019. Dice la PNL, a nivel europeo el Parlamento ha aprobado una resolución solicitando a los Estados miembros una evaluación clara y basada en los principios de los crímenes y los actos de agresión. Esa frase está cortada. Continuaba con las siguientes palabras: los actos de agresión perpetrados por los regímenes comunistas y el régimen nazi. Esa resolución de septiembre del año pasado es histórica porque por primera vez se ha establecido institucionalmente una equiparación moral entre fascismo y comunismo. Dos ideologías criminales que llenaron de sangre el siglo XX. En Vox rechazamos ambas terminantemente. En ese sector de la sala se rechaza solo una de ellas. Jamás les he oído una declaración de piedad, de consideración hacia los 100 millones de víctimas del sistema comunista en el siglo XX y hacia las 72.000 personas fusiladas, torturadas, masacradas en la retaguardia republicana durante la Guerra Civil Española por el delito de ir a misa o de ser de derechas. Nunca he oído una palabra de piedad sobre ellas, lo que siempre están hablando de víctimas. Se ha dicho también que el Partido Comunista, la izquierda, luchaba por la democracia, la libertad. Es mentira. La izquierda de los años 30 era especialmente el Partido Comunista, era una mera correa de transmisión de Stalin, de la Comintern en España. Eran agentes de la Comintern en España y cumplían órdenes. La política de Stalin en los años 30 ya sabemos cuál fue. Millones de muertos en el Holodomor, la hambruna políticamente inducida en Ucrania, 6 millones de muertos de hambre, 2 millones de muertos en la descularización, etc. Y los comunistas españoles, discípulos aventajados de Stalin, reproducían la misma conducta criminal durante nuestra guerra civil. Ellos tuvieron una participación muy destacada en esas matanzas a las que aludí antes. Matanzas que iban dirigidas no solo, aunque sí muy especialmente, contra las personas de derechas, también contra la propia izquierda. Esta es una peculiaridad de la violencia comunista. Todo el mundo conoce, quizá ustedes no, la miniguerra civil en Barcelona en mayo de 1937 entre comunistas y anarquistas, cuando los comunistas machacaron a los anarquistas con cientos de muertos y miles de encarcelamientos. Testigo de excepción de aquellos acontecimientos fue el escritor George Orwell. En el mundo anglosajón a menudo se plantea la cuestión de cómo pudo Orwell escribir la novela definitiva sobre el totalitarismo, 1984, sin haber estado nunca ni en la Unión Soviética ni en la Alemania nazi. Bien, es que había estado en Barcelona 1937 y eso le bastó para saber lo que era el totalitarismo. Lo describió literalmente como el reinado del terror. Cito textualmente una frase suya: la idea de eliminar a todo el que no está de acuerdo con nosotros no nos parece natural en Inglaterra. En Barcelona
Barcelona en 1937 parecía algo completamente natural, eliminar al que no esté de acuerdo con nosotros. Y los comunistas no solo, por cierto, muchos de ustedes pertenecen al Partido Comunista, me refiero a Unidas Podemos. Nosotros nacimos hace 6 años, el Partido de Vox tiene 6 años, el Partido Comunista tiene 100 años y muchos se precian todavía de pertenecer a él. Asesinaron no solo a muchas personas, sino a la misma democracia, con lo que dije antes, la ruptura de la regla del juego a partir del 34 al no aceptar la victoria electoral de las derechas. Y me permitirá terminar citando unas palabras de Jesús Hernández, líder del Partido Comunista de España en Alicante en enero de 1936. Nosotros siempre hemos aspirado a formar un partido único que adopte como norma en su lucha la insurrección armada para la conquista del poder y la instauración de la dictadura del proletariado. Es mentira que ustedes lucharan por la democracia y libertad. Luchaban por la dictadura comunista y es lo que se hubiera establecido en España si hubiesen triunfado ustedes en la guerra civil. La solución habitacional del gobierno social comunista es la expropiación al más puro estilo Venezuela. De transporte, movilidad y agenda urbana. Miren, vámonos a lo que quiero enseñarles. Solución habitacional, es decir, hoy lo han aprobado. Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y de Melilla pondrán a disposición de la persona beneficiaria una vivienda de titularidad pública, bien, hasta ahí, o que haya sido cedida para su uso a una administración pública, bien, aunque mantenga la titularidad privada adecuada a sus circunstancias en términos de tamaño, servicios y localización, para ser ocupada en régimen de alquiler, de cesión, de uso o en cualquier régimen de ocupación temporal admitido en derecho. Y ahora fíjense, cuando no se disponga de este tipo de vivienda, la ayuda podrá aplicarse sobre una vivienda adecuada, de titularidad privada, o sobre cualquier alojamiento o dotación residencial susceptible de ser ocupada por las personas beneficiarias en los mismos regímenes. Es decir, con esta disposición, el Gobierno de España hoy y a partir de hoy podrá ocupar cualquier vivienda privada para, con la excusa del coronavirus, cederla a aquellos que ellos estimen oportuno. Lo han dosificado diciendo que es para las mujeres maltratadas, que es para los sin techo, que es... No, están autorizando a ocupar cualquier propiedad privada para los fines que ellos quieran. Y eso es puro comunismo. Eso no lo podemos permitir. Y uno no tiene poder de ningún tipo. De tenerlo, de haber tenido en la mano alguna opción de poder, por ejemplo, la oposición, no estaría permitiendo esto. Con virus o sin virus, habría que sacar al inquilino de la Moncloa, como fuera. Porque nos ha metido en un país comunista al 100%. Hay un paso más. Falta la renta básica que nos llevará inmediatamente a la cartilla de racionamiento. Y este gobierno comunista, que ganó unas elecciones con un mensaje, nos está llevando al abismo. Escuchen, esto es serio, al abismo. Y habrá que hacer algo.